Mamá, muchas preguntas que me están preguntando. Yo ahorita no estoy de buen humor, no en la cabeza, nada de esto. Ay, no sé, ese chancha no sirve, no sé si el teléfono. Soy yo, ¿qué? No sé. La cosa es que ya perdí toda mi foto, perdí todo. ¿Quién, quién dice eso? Ok, entonces tenemos a Alberto Rivera, a Hazel y a Moisés Martínez. Bien, bueno, muy bien. Una preguntita. Eh, ¿Alguien me puede ver y me puede escuchar? Discúlpenme. Sí, profesor, se puede. ¿Me ve y me escucha? Sí, así es. Ok, ok, bien. Ah, bueno, pues ahí tenemos a Ami López también nuevamente. Muy bien y bárbaro. Eh, Así que vamos a irnos directamente a la parte de compartir y vamos a empezar entonces. Y entonces por acá dice, perdón, ¿alguien quiere expresar algo? Disculpen. ¿No? ¿Nadie? Bien. Ok, vamos a hablar acerca de los costos de la construcción. Por supuesto, todo esto tiene que ir elaborándose por medio de etapas, las etapas del proyecto, así como estuvimos viendo someramente hace un rato. También vamos a decir de que del proyecto se tiene que dar por lo menos en esas etapas. La primera es el planeamiento. El planeamiento tiene que ver con los estudios preliminares. Todo esto es recolección y recabar información. Diseño de los subproyectos o, digamos, de de la parte más elemental, ¿verdad? De las ideas. Y los estudios complementarios, ¿verdad? Ya decíamos, eh, por ejemplo, el estudio de suelo, por ejemplo, la topografía, pues también en los estudios preliminares vamos a tener el clima, la ubicación, el entorno, ¿verdad? Y en la segunda etapa vamos a hablar de la construcción, que tiene que ver, pues, en la ejecución de las actividades constructivas y administrativas y el control del proyecto, ¿verdad? Ya cumpliendo esas dos etapas, bueno, nos vamos a ir a lo que se concierne en el caso del planeamiento, ya decíamos ese, y en el caso de construcción, ya decíamos esto que está aquí, ¿verdad? También cuando se determina, dice aquí, el costo de los recursos. Bien, ¿cuándo se determina el costo de un recurso? Se determina en la etapa de planeamiento, en la primera etapa, y se controla en la etapa de construcción. Se controla en base a las tablas, puede ser en Excel, puede ser con el cronograma, puede ser con las unidades de medida, puede ser la cantidad de obra en relación, digamos, a la mano de obra, al transporte y a los materiales. Eso que estamos hablando es precisamente lo que se llama los costos directos, ¿verdad? Por supuesto, en una obra va a existir costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos tienen que ver con papelería, oficina, gasolina, gastos de representación, eh, por ejemplo, si voy a capacitar a un personal, etcétera. Bien, ¿qué considera la evaluación de costos? Veamos, vamos a ver. ¿Qué es lo que considera? Bueno, se consideran los planos y especificaciones.
Eso tiene que ver con el estudio que analiza el aspecto físico del proyecto, el terreno, la parte geológica, que si hay fallas, que si hay río, que si hay quebradas, que si hay, por ejemplo, árboles, qué tipo de vegetación, qué tipo de suelo. Bueno, también vamos a hablar en la evaluación de costos del entorno, ¿verdad? Y el entorno tiene que ver, pues, con los análisis de las condiciones físicas, legales, o sea, quién es el dueño, eh, quién está alrededor, si hay empresas, si hay oficinas, si hay equipamiento y las técnicas del sitio de la obra, ¿verdad? Bien. También vamos a ver la organización. La organización tiende siempre a disminuir costos, tiempo y movimientos innecesarios. Eso lo tengo que controlar directamente con, eh, pues, mis cuadros o mis tablas. Esas cuadros y tablas tienen que ver, obligatoriamente se tienen que presentar para determinar con orden las etapas y subetapas que van a ir desglosando cada una de ellas por sus actividades. También, bueno, es necesario, ¿verdad? Pero configurar todas estas partes donde se incluye la mano de obra y se tiene que estimar los costos de esa mano de obra. Y también vamos a determinar que también si nosotros tenemos proyectos anteriores similares, bueno, me van a servir a mí pues también para obtener como una analogía, aunque ya el tiempo haya transcurrido, digamos, 5 o 10 años, lo único que tendría que hacer es tratar de actualizar los precios, ¿verdad? Bien, ok, por ahí vamos a ver, ¿verdad? En cada una de estas cosas que hemos venido hablando, por ahí tenemos el entorno, entonces, y por ahí teníamos el análisis de los elementos físicos y sobre todo de la organización, que tiene que ver también con la elaboración de mis tablas. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a hablar acerca de los costos que pueden presentarse en las dos etapas del proyecto, pues, tanto en la idea como en la elaboración. Y bueno, pues lo primero que tenemos es hablar acerca del terreno, ¿verdad? Hablar acerca de los gastos de preinversión, como todo proyecto, así es como se inicia. Todo proyecto debe de tener una estimación de costos en donde se debe de conocer también un protocolo de aprobación de la especificación del material, por ejemplo, en donde voy a decir, bueno, este material me conviene o no me conviene, el tipo de material que voy a emplear, el tipo de acero, bueno, si va a ser estándar o va a ser milimetrado, o si va a ser el tipo de techo, va a ser estándar o milimetrado. El que vende Ferromax, por ejemplo, es milimetrado. Hay un estándar, pero ni parecido, pues, al de antes. Bien, entonces, también gastos de construcción, los gastos generales que se dan, los impuestos de construcción que me los impone la alcaldía, pues. El plan de arbitrios que tiene la alcaldía creo que anda en un 1% del valor total de la obra. Los derechos de instalación, por ejemplo, sí, en el terreno debo de poner de manera provisional el agua y la luz, y los seguros y las garantías, que son los que tengo que proveerle al dueño de la obra, en el caso pues de que si yo voy a incumplir,
Si me han dado un adelanto, tengo que poner una fianza. Si tengo que mantener mi oferta, tengo que poner una fianza. Y si tengo, pues, digamos, de anticipo, pues tengo que poner una fianza. Y si tengo que poner también para vicios ocultos, tengo que poner una fianza también. Los gastos comerciales, ¿verdad? Que se van a devenir de todo esto. Y bien, vamos a ver entonces en esta secuencia que tiene que ver con la clasificación de los costos. Todo esto tiene que ver incluso la ubicación del lugar, del terreno. Ya decíamos, pues, ¿verdad? Mientras más alejado esté de Managua, me van a tener que cobrar más. No es lo mismo, pues, tener una obra más cerca de los materiales constructivos que tener que trasladarlos porque ahí me van a cobrar eh, tanto el transporte, el personal que va a llevarlo, como el combustible, ¿va? Bueno, entonces por ahí hay una estructura tradicional o comercial que eso me va a especificar tres tipos de costos, ¿verdad? Y en esto tiene que influir los gastos, si es público o privado, o sea, si es para el Estado o si es para una persona independiente. Y entonces, también eso va a depender del tipo o tamaño o de magnitud del proyecto, si es una vivienda o sea un edificio, o si esa es grande o es pequeña, ¿verdad? Y en fin, decimos pues, y vamos a hablar de los costos directos. Primeramente, hablamos de costos directos. ¿Y qué se estima en los costos directos? El costo del material primero, material constructivo me refiero. También a la mano de obra, el personal que va a trabajar y elaborar conmigo, ¿verdad? Ya sea profesional o ya sean obreros. El equipo necesario para realizar, ya sea este equipo, pueden ser también herramientas o puede ser también hasta una retroexcavadora o puede ser también, digamos, una alquiler de ese equipo también que me va a servir como para vibrar el concreto. Gastos producidos en las obras preliminares igualmente, y esos gastos tienen que ver, pues, por ejemplo, en tratar de dejar una terracería y compactar el suelo. Bien, los gastos preliminares son las construcciones de oficina también. Esos gastos preliminares tienen que ver, por ejemplo, con una bodega o una champa, un almacén o un cerco perimetral para que nadie interrumpa las actividades del obrero o que le vaya a caer encima algo a un tercero, pues. Es protección para un tercero o no dañar a un tercero, pues. Los pagos de servicios higiénicos, por ejemplo, si es Mapreco, pues una empresa pues que te lleva una letrina, las obras de protección también, y en esas obras de protección como vademos, para evitar que se derrumben las obras preliminares, pues como los zanjeos o que se llene de agua cuando está lloviendo. Y por supuesto dejar nítida aquel acceso a la obra, ¿verdad? Bueno, entre los costos indirectos vamos a hablar directamente en esto de los servicios públicos, ¿verdad? La energía eléctrica, que eso también o puede ser provisional, la vigilancia que va a ser provisional para esa obra, la papelería destinada para esa obra, igualmente con membrete y toda la cosa. Bueno, ahí en la parte indirecta tiene que velar primeramente que son los gastos generales de la empresa, como oficina,
como una estructura de empresa, ¿verdad? Que se prorratean entre diversas obras, o sea, se va diluyendo o se va filtrando en desglosado, pues, para toda la obra, ¿verdad? Y también lo de la propia obra en sí. Bien. Luego, tenemos que hablar acerca del lote, pues, del terreno. El terreno, si usted está trabajando, pues, a un tercero o a alguien privado, pues, indudablemente el lote, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué depende el valor comercial de ese lote, de ese terreno? Bien, su localización, la topografía, el tipo de estrato de lo que está compuesto el suelo interiormente, el desarrollo urbanístico del sector también, eso le va a dar una plusvalía y el tipo de uso. Y en el tipo de uso, igualmente, si es vivienda, pues tengo que ir a solicitarlo ante la alcaldía para que me den un permiso dependiendo de el uso del suelo para ese terreno que voy a elaborar y construir una obra. ¿Ah? Bien, la estructura según el origen. Y la estructura según el origen me va a dar, me va a especificar dos costos y el lote también. En este caso vamos a tener los costos en la obra. Los costos en la obra tienen que ver con la consideración de los costos de la estructura comercial, ¿verdad? Del valor del mercado, pues. Eh, y así, eso me va a determinar que también asume los gastos de la administración del proceso constructivo y los gastos generales. Entonces, hay una posibilidad entre muchas en que, por ejemplo, que la obra eh, tenga, por ejemplo, problemas de compactación en el terreno. Y entonces yo no voy a poder iniciar porque hasta que no se cumpla con lo que indica el laboratorio de suelos. Yo tengo que llegar a un proctor específico, yo tengo que llevar hasta un terraza específica o llevar pues pues una línea específica pues de nivel. Entonces, sí tengo que asumirlo en esos gastos administrativos. Por ejemplo, voy a tener costos fuera de la obra. Vamos a ver. Y esos costos fuera de la obra son los costos que no son generados dentro de la obra, pero sí son de la misma. O sea, gastos de representación o, por ejemplo, gastos de, para, por ejemplo, sí, tener que comprar algún equipo de higiene, equipos para la higiene, por ejemplo, guantes, máscaras de protección, de seguridad, para brindarle seguridad al trabajador. Que esas no son herramientas, pues, digamos, propiamente, pues, para hacer una zanja, pero bien puede ser, digamos, para proveerle ese equipo al trabajador y que no vaya a resultar herido, pues. Por ejemplo, hay otras cosas, pues, que se pueden implementar ahí e igualmente podemos ir hablando, aparte de botas, casco y todo lo demás, o arneses, que eso tiene que ver, pues, con la capacitación de estas personas. Si yo quisiera, pues, que estos trabajadores que van a estar en planilla, pues entonces yo les voy a favorecer con una instrucción específica. También impuestos, seguros, garantías, servicios públicos, los honorarios están
incluidos en esto que hemos venido hablando, ¿verdad? Bueno, en el lote, cuando hablamos del lote, depende de los mismos factores de la estructura comercial. O sea, depende del precio que tenga en el mercado local, ¿verdad? Hay una cosa, hay valores que da el catastro que son muy bajos, pero hay valores que da el mercado local, y esos son más altos. Entonces, para algunos, pagar impuestos lo hacen por medio de el catastro, y para otros, para vender, lo hacen por medio de el valor comercial, ¿verdad? Bien, entonces la estructura combinada es cuando nosotros decimos que especifica dos grupos de costos. Vamos a ver cuáles son. Los costos de construcción, ¿verdad? Que tiene que ver con que considera los costos directos e indirectos de la estructura comercial, ¿verdad? Ahí van los dos incluidos. Y los costos indirectos, que tiene que ver con los gastos necesarios para el estudio, diseño, planeación, gerencia y venta del proyecto, así como también los costos que se derivan de honorarios de asesores, gastos de venta, gastos de notariado en la parte legal, el registro ante la propiedad pública, entre otras cosas. Bien, todo esto tiene que estar resguardado, pues, en una oficina. Resguardado porque no son papeles que van a estar ahí expuestos ante el público. Tiene que existir entonces alguien que organice esto. Y si usted tiene ya una empresa, pues indudablemente usted va a decir, bueno, yo necesito una secretaria, necesito un contador público, necesito alguien de ventas, porque si usted maneja todo ese rubro, diseño y construcción, y usted se ha dado la tarea pues de generar empleo, en donde, por ejemplo, usted compró y urbanizó, entonces ahí sí se necesita todo un staff increíble de personas que van a estar bajo su tutela. Bien. Todo esto entonces que hemos venido conversando el día de hoy tiene que ver pues precisamente con la estructura de costos, ¿verdad? Todo esto que hemos venido desarrollando pues en este momento tiene que ver precisamente con la calidad de la obra que yo vaya a presentar. Y bueno, también todo eso también depende de cómo yo presente pues mi estructura de costos por medio de las tablas, que tiene que vivir bien desglosadito, e indudablemente el presupuesto que se vaya a presentar debe de ser necesariamente manejado por medio del profesional encargado de la obra, donde se va a hacer el planteamiento de los costos, tanto directos como indirectos, como decíamos. Y eso debe estar resguardado en una oficina central y en la oficina de campo, ¿verdad? Eh, Vamos a tener también que incluir dentro de esos costos el que elabora el presupuesto igualmente. Vamos a tener que ir indicando el avance de la obra y los costos en el presupuesto, donde se tienen que ir actualizando los precios, porque tiene que haber una persona también encargada de ir a hacer las gestiones
de, por ejemplo, de conocer a qué precio, si han subido o no, si es por medio de los impuestos, si han subido o no esos impuestos para los materiales constructivos, ¿verdad? Bien, señores, entonces, hasta aquí vamos a hablar de esta